La Madre Teresa de Calcuta. Creo que todos recordaremos a esta monja que se ha hecho muy popular allá por los años 80 y 90 por ayudar a los más necesitados, más precisamente en la ciudad de Calcuta, la India. De ahí es que viene su nombre, la Madre Teresa de Calcuta, por dicha ciudad. Esta monja dedicó su vida entera en ayudar a los más necesitados. De hecho, tenía una fundación que llevaba su nombre, donde se dedicaban en recoger a personas de la calle. Hasta aquí, pues, todo bien, dirán ustedes. Pues ahí está la cuestión. Ahí es donde entra el lado oscuro que nadie conocía de la Madre Teresa de Calcuta. Yo, sinceramente, mis queridos amigos zetas, creo firmemente que la gran mayoría de las personas tenemos un lado oscuro. Y déjenme decirle que esta monja en cuestión no es la excepción. Así que quédense porque a continuación veremos el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, la Premio Nobel, la Santa de la Iglesia Católica, venerada, admirada por todos, por ser un alma caritativa que dio la vida por los pobres, o al menos esa es la versión que todo el mundo conoce, pero sin conocer el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta, que es lo que hoy vamos a hablar. Diversas investigaciones revelan que la monja implantó en sus hogares una cultura del sufrimiento, de tal manera que los moribundos solo recibían aspirinas o ibuprofenos ante un doloroso cáncer terminal. Durante su vida, la Madre Teresa abrió 517 misiones de acogida para los pobres y enfermos en más de 100 países del mundo. Comenzó su misión en 1950 para atender a los más pobres entre los pobres y también a los moribundos, pero sus centros son descritos como la casa de la muerte por los médicos que la visitaron y trabajaron en ellas. Una investigación del doctor hindú Arup Chatterjee, plasmada en un libro en el año 2003, revela cómo Teresa de Calcuta implantó esa cultura de sufrimiento en los hogares de las misioneras de la caridad, donde se ataban a los niños a las camas y solo se le daban aspirinas a los pacientes de cáncer terminales. Aún hasta hoy en día las monjas que trabajan en la misericordia de la caridad se niegan a dar medicamento a los enfermos e incluso se ha dado casos de negarse a trasladarlos a hospitales en caso de una seria infección. Chatterjee, en su libro investigativo, cotejó un centenar de testimonios de médicos y voluntarios que trabajaron en dichas fundaciones de la Madre Teresa de Calcuta, para concluir que la monja llevó a la simplicidad al extremo, que permitía prácticas como la reutilización de agujas hipodémicas. Narra también que se lavaban las sábanas llenas de las heces junto a los platos para alimentar a los enfermos. El periodista Hitchen, ya fallecido, reveló que Teresa de Calcuta tenía menos interés en ayudar a los pobres y enfermos que en dedicar sus esfuerzos a la expansión de sus creencias fundamentalistas de la Iglesia Católica Romana. Pero la Madre Teresa no se demoraría en responder a las críticas de Hitchen. De hecho, lo hizo de una forma muy perturbadora, ya que dichas respuestas fueron de esta manera: hay algo hermoso en ver a los pobres sufrir y aceptar su suerte, pues sufren como la pasión de Cristo. El mundo gana mucho de su sufrimiento. Si me lo preguntan a mí o a cualquier psicólogo en el mundo, les puedo asegurar que la respuesta sería
que solamente un psicópata puede deleitarse con el sufrimiento ajeno y luego compararlo con la pasión de Cristo, para que nadie se diera cuenta que en simple palabra lo que esa mujer estaba diciendo es que ver sufrir a los pobres era lo que más le gustaba en el mundo, ya que en las muchas casas que poseían las misioneras de la caridad, a los moribundos se los dejaban morir y los que no lo estaban acababan por enfermarse por la condición insalubre del lugar. No obstante, el problema no era la falta de dinero, pues la fundación creada por la Madre Teresa había recaudado cientos de millones de dólares. Más bien, el problema resultó ser su particular concepción cristiana sobre el sufrimiento y la muerte, o mejor dicho, su retorcida concepción cristiana, ya que el cristianismo bajo ningún concepto enseña en deleitarse con el sufrimiento del prójimo. Teresa de Calcuta no mostró ningún tipo de reparo en aceptar una donación de millones de dólares por parte del dictador Duvalier en Haití. La millonaria suma fue transferida en cuentas bancarias de la Orden de las Misioneras de la Caridad, pero la Madre Teresa solo envió oraciones a la India. Pero por si fuera poco, ella fomentaba que el mundo ganaba mucho con el sufrimiento de los pobres, pero en cambio ella fue a un hospital moderno en los Estados Unidos cuando requirió cuidados paliativos. La pregunta del millón aquí sería, ¿por qué la Madre Teresa de Calcuta, que predicaba que el mundo ganaba mucho con el sufrimiento de los pobres, no se quedó en una de sus casas padeciendo y sufriendo con los pobres que ella, en teoría, amaba? Y la respuesta a dicha pregunta es más sencilla de lo que usted está creyendo, tan sencilla como perturbadora. Dicha respuesta es porque nunca le importaron los pobres y solamente gozaba con el sufrimiento del prójimo, ya que esto le salía bastante redituable, pues la Madre Teresa de Calcuta recibía millones y millones de donaciones al año provenientes de todas partes del mundo. Lo más triste y cínico de toda esta historia llegaría tras las inundaciones en la India y la explosión de una planta pesticidas en Bhopal en 1984. ¿Qué fue lo que hizo ante esta situación de gravedad la Madre Teresa, esta alma caritativa? Pues lo único que hizo fue dar numerosas oraciones y medallas de la Virgen María, pero en ningún momento envió una ayuda monetaria directa, pese a que su fundación ya contaba con importantes recursos. Se estima que fallecieron al menos 20.000 personas por este escape tóxico. Ante estos hechos, uno solamente puede hacerse una sola pregunta: ¿dónde es que han ido esos millones de dólares que iban destinados a los más pobres de los pobres? Si ya has llegado hasta este minuto del video, creo que tú mismo ya estás sabiendo la respuesta. ¿Dónde es que fueron a parar esos millones y millones de dólares que la Madre de Teresa de Calcuta recibía al año? En las arcas del Vaticano. En los años siguientes, y gracias a esta imagen construida, ella pudo viajar por todo el mundo y recibir, entre otros premios, el Nobel de la Paz en 1979. Después de su muerte, en el momento que el Vaticano decidió canonizarla, le atribuyeron dos supuestos milagros: la curación del brasileño Marcílio Andrino y de la india Mónica Versa. Esta última dijo que después de que Teresa de Calcuta le colocara una medalla de la Virgen María, se esfumó su dolor abdominal. Sin embargo, lo que la Iglesia consideró un milagro, varios médicos aseguraron entonces
que fueron medicamentos y drogas lo que hicieron desaparecer el dolor del quiste de ovario que sufría la paciente. Y lo demás, mis queridos amigos zetas, es historia. Como verán, no todo lo que brilla es oro. Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas que recogía la Madre Teresa de Calcuta en las calles eran personas que no tenían ningún lugar en donde ir, y ella lo sabía perfectamente. Como también sabía que estas personas se iban a conformar con lo mínimo que ella les diese. El asunto es que recibiendo su fundación donaciones millonarias al año, ¿por qué no invertir ese dinero para transformar esos lugares en hospitales y tener a estas personas en óptimas condiciones como debió ser desde el principio? Y ahí está la cuestión, mis queridos amigos zetas, que no todo lo que brilla es oro. Quizás pues la Madre Teresa de Calcuta solamente tenía esos lugares para despertar la lástima del mundo entero y recibir pues esas donaciones. Donaciones que no sabemos en dónde ha ido a parar, porque sabemos que en esos lugares pues solamente se invertía lo mínimo. Bien, mis queridos amigos zetas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto fue el lado oscuro de la Madre Teresa de Calcuta. Espero les haya gustado este vídeo. De ser así, compartirlos con amigos. Nos estaremos viendo en otro vídeo. Hasta luego.